Esto que están viendo ustedes es una máscara de humillación o máscara de la vergüenza que en el siglo XVI utilizaba la Santa Inquisición precisamente para torturar a los ciudadanos. Y esto forma parte de lo que va a ser próximamente el Museo de la Santa Inquisición aquí en Zacatecas. Y voy a hablar un poquito de eso con Roberto Rosales y Carlos Díaz, que pues me va a dar una explicación de esto, ¿verdad? Primeramente, ¿hubo aquí sacrificios de la Santa Inquisición, Carlos? Sacrificios como tal no los hubo, pero hay dos casos documentados. Son dos mujeres, una por herejía y la otra por brujería, que se les levantó el oficio aquí. El Santo Oficio inició aquí su proceso. Eso fue en 1700, alrededor de 1707, y por la pequeñez en ese tiempo todavía de la ciudad, el Santo Oficio las trasladó a la Ciudad de México, en donde se concluyó en 1707 con la ejecución de estos dos casos documentados aquí en la ciudad de Zacatecas. ¿Qué tipo de tortura era la que se tenía, Roberto? Para, pues sobre todo, amedrentar hacia la gente, ¿no? Sí, claro, hay diferentes tipos de instrumentos, ¿no? Desde instrumentos de vergüenza, como eran estos, hasta el sacrificio total. Había cuales causaban mucho mayor dolor o muerte mucho más rápida, como en el caso del que tenemos espaldas, que es la Dama de Hierro, en el cual se iban desangrando y era para una muerte lenta, ya que cada uno de los picos no daba en ningún órgano concreto, sino en las orillas, que era lo que causaba que se fueran desangrando poco a poco. O los estiraban también de pies y brazos, ¿no? Sí, estamos hablando ahorita, nosotros vamos a contar con alrededor de 20 instrumentos, de cuales son los grandes, son instrumentos pequeños, pero cada uno de ellos era para causar un gran dolor, un gran dolor, la muerte incluso, ¿no? ¿Hasta cuándo estuvo esto de las torturas de la Santa Inquisición, Carlos? La Santa Inquisición como tal aquí en México no fue tan dura como fueron en regiones de España, pero sí todavía durante el siglo XVII, casi hasta el 1795, se tienen por ahí casos documentados en que se siguieron haciendo juicios. Realmente no hay casos tan extremos como lo hubo en Europa, de que se metían a la hoguera, que había ahorcados por montones, vaya, aquí son casos muy concretos. Normalmente se perseguían la cuestión de gente que venía todavía siguiendo rituales o tradiciones judías, que fueron muy perseguidos aquí en la región de México, cuestiones todavía que gente que estaba mal parada con la iglesia, vamos a tomar el término, con algunos párrocos, y que cobraban pues venganza haciéndoles un juicio por el Santo Oficio. Finalmente lo que buscaban con estos instrumentos básicamente era el sufrimiento, y pues bueno, generalmente la muerte se suscitaba por el mismo dolor. Trataban de que fuera lo más largo posible el sufrimiento, como lo dice Roberto, trataban de que ellos confesaran algo que estaban buscando. La mayoría de las veces, obviamente prácticamente todas las veces, esto que confesaban lo hacían por dolor, porque eran castigos innecesarios. Obviamente como tal, como brujería no existía, y como lo sabemos pues eran leyes sumamente arcaicas, ideas sumamente retrógradas, lamentablemente, lo que se suscitó para la pobre gente que estuvo pues ahora sí que en este mal momento de ser tomada por el Santo Oficio. Que me imagino por casos de adulterio o situaciones así, ¿no? Así que es. La iglesia lo prohibía. Así es, eran las prohibiciones, inclusive libros. Por ahí hay documentos muy interesantes en el Fondo de Cultura, en archivos aquí de la ciudad de Zacatecas, en donde habla de libros de Voltaire, libros que eran de época en Europa, que eran científicos, libros realmente científicos, que estaban totalmente prohibidos por el Santo Oficio, y que pues tú al leerlos estabas cayendo en un pecado mortal, y si eras sorprendido podías ser sujeto a un crimen y que fuera castigado de diferente manera. Como te lo comento, aquí en México no fue tan extremo, mas sin embargo sí hay casos, pues finalmente cualquier tortura es extrema, ¿no? Pero sí hay casos de muerte, como en el caso de los dos casos que se fueron de aquí de Zacatecas, en el que, si mal no recuerdo, fallecieron 17 personas en ese juicio consumal a final de cuentas. Por cierto, como dato extra, les podemos comentar que en el año del 2006 el Papa Juan Pablo II pidió disculpas por todas las atrocidades que en su época pues cometió en todos estos casos la Santa Inquisición. Algo muy importante, dado que pues aunque es tarde, como muchos lo han considerado, esa disculpa vino, yo creo que del mayor líder que ha tenido pues la Iglesia Católica, ahora el Beato Juan Pablo II. Bien,
¿Cuántos son los objetos y cuándo va a estar abierto este Museo de la Santa Inquisición aquí? Sí, mira, estamos hablando que son alrededor de 20 instrumentos. Aunado a los instrumentos estaremos haciendo una exhibición de lo que son las réplicas de las momias de Santo Domingo. Fueron alrededor de 40 momias que fueron localizadas en el templo de Santo Domingo. También aquí estaremos exhibiendo de alguna manera parte de ello, ¿no? Que va a ser también un plus con el que va a contar este lugar. En cuanto a lo que son los instrumentos, estamos hablando alrededor de 20, tendremos alrededor de 5, más o menos 5 momias aproximadamente, que se estarán manejando aquí en la Casa del Inquisidor. Esta casa está en el centro, Avenida Hidalgo, y estará abierta, creemos que para la próxima temporada vacacional, que estaremos hablando principios, mediados de julio. Muy bien, pues bueno, pues si usted visita Zacatecas, no deje de conocer esto que pues ya es prácticamente una realidad, lo que viene a ser el Museo de la Santa Inquisición, pues para darnos cuenta de lo que formó parte ya de la historia. Muchas gracias, Roberto. Carlos, voy a continuar con más reportajes de Alvarado, Zacatecas.